se brindan para determinadas plantas. Pero en este tipo de, podría decirse, ciencia que se incluye dentro de lo que es la medicina complementaria, tenemos que ver que la fitoterapia viene a ser ya un poco más específico porque incluye plantas que solamente son reconocidas, al menos aquí en el Perú, por el Instituto Nacional de Salud y también por las entidades correspondientes como la Organización Mundial de la Salud, la OPS, o sea, la Organización Panamericana de la Salud, y entidades gubernamentales como viene a ser el MINSA y lo que es salud, ¿no? Entonces, la fitoterapia viene a ser este tratamiento, pero no incluye todas las plantas que ustedes han mencionado, ¿ya? Por eso hicimos primero las plantas que se Hola. utilizan de Nada, en clase, manera, viejo, no es bien. a ver, por favor, hay un audio que está prendido. Hagan el favor de apagarlo. Como les estaba diciendo, no todas las plantas están incluidas porque todavía al ser la gran cantidad de variedad de plantas que tienen diferentes usos terapéuticos, bueno, todas no se pueden investigar al mismo tiempo. Solamente se ha logrado investigar algunas de ellas, ¿no? Primero veamos que nosotros tenemos que ver o tenemos una relación muy estrecha con lo que viene a ser la naturaleza, con lo que vienen a ser las plantas. Los alimentos de origen vegetal, ¿qué es lo que van a generar? Primero, una relación de dieta-salud. No significa, acuérdense que el término dieta no significa que nosotros utilizamos este tipo de alimentos para bajar de peso, no, sino tener una alimentación y nutrición adecuada. ¿Para qué? Para poder mantener nuestra salud. O sea, todo debe permanecer equilibrado para que así sea beneficioso a nuestra persona. Segundo, la inclusión de alimentos de origen vegetal mejora la calidad de vida. Ya hemos visto que existen muchos beneficios. Solamente hemos hablado de las plantas, ojo, pero también existen las específicamente en las variedades, hortalizas, legumbres, tenemos los frutos, ¿no? Y cada uno de ellos aporta vitaminas y minerales que van a mejorar la calidad de vida de la persona. Por eso es que nosotros debemos incluirlo en nuestra ingesta diaria. Ayuda a reducir también muchas enfermedades, como las enfermedades cardiovasculares, disminuye las enfermedades, disculpen, respiratorias, disminuyen también eh, las enfermedades también urinarias, ¿no? Entonces, esto ayuda a que la persona tenga menor frecuencia de enfermedades. También podemos encontrar, por ejemplo, que influye bastante en la disminución de los trastornos digestivos, cardiovasculares y metabólicos. Metabólicos como en el caso de la diabetes y el hiper o hipotiroidismo, ¿no? O sea, problemas con la tiroides. ¿Qué viene a ser fitoterapia en sí? Esta palabra proviene del griego fitos. Fitos significa planta, ¿no? Que en conclusión viene a ser una terapia médica que utiliza las plantas para combatir enfermedades. Ojo, ya es considerada
un tratamiento médico, ¿no? Este tratamiento, por lo tanto, restituye la homeostasis. Y ya nosotros hemos hablado que la homeostasis viene a ser el equilibrio que puede haber en nuestro cuerpo, el equilibrio del funcionamiento de nuestros sistemas y órganos en el cuerpo. La fitoterapia viene a ser la ciencia que estudia el uso de las plantas medicinales y sus derivados con la finalidad de recibir un tratamiento. ¿Por qué? Recordemos que la naturaleza nos ofrece muchísimas plantas, muchísimos frutos que tienen principios activos. Recordemos un poquito acerca de medicamentos. Recordemos que los medicamentos que nosotros consumimos, el producto final, desde un principio puede provenir de un origen animal, vegetal, mineral, ¿no? Entonces, esto quiere decir que algunos de estos medicamentos que se originan tienen como base las plantas, ¿no? Ya que para poder transformarlos en medicamentos que nosotros conocemos, les agregan otros elementos, eso sí, pero aquí se trata de mantener lo más puro posible el principio activo, ¿no? Y es utilizado para el tratamiento de diversas enfermedades. Por eso, la fitoterapia agrupa las enfermedades por sistemas, como por ejemplo, tenemos lo que es la fitoterapia del del sistema digestivo, tenemos la fitoterapia del sistema respiratorio, fitoterapia del sistema cardiovascular, del sistema urinario, del sistema locomotor y del sistema nervioso, ¿no? Entonces, eso quiere decir que una fitoterapia abarca muchos sistemas y así de esta manera puede generar también un bienestar en el cuerpo del ser humano, ¿no? Muy bien. ¿Desde dónde se origina o cuándo empezó lo que es la fitoterapia? La fitoterapia es tan antigua como el hombre, porque sabemos que antes que existiera el hombre, antes que el hombre pusiera el primer pie sobre la tierra, ya existían las plantas y los animales, ¿no? Ya después con la evolución del ser humano, se ha ido utilizando las plantas como forma de alimento, como medio de curación para las enfermedades, y esto pues viene a ser utilizado desde las civilizaciones más antiguas. Ya existían las tribus, el hombre medicina o como se le conoce comúnmente como chamán, ¿no? Que intentaba curar a los enfermos por medio de todo tipo de ritos mágicos y religiosos y a través también de preparados, compuestos a partir de elementos naturales del entorno, ¿no? Entonces, estos elementos naturales vienen a ser de origen animal, vegetal o mineral, pero nosotros nos estamos enfocando precisamente en los que son de origen vegetal, ¿no? El conocimiento de la botánica de las distintas culturas ha ido profundizándose y enriqueciéndose durante milenios, consiguiendo clasificar muchas de las especies vegetales según sus supuestas propiedades medicinales.
Listo, entonces, como les mencionaba, la naturaleza es muy amplia, muy, muy amplia y muy rica en diferentes propiedades, pero no todas las plantas son reconocidas, ¿no? Algunas de ellas sí se han realizado estudios durante muchísimo tiempo para poder saber sus propiedades medicinales y así poder clasificarlas como plantas medicinales, ¿ya? La fitoterapia en la ciencia médica. Vamos a ver cómo se ha ido introduciendo esta ciencia dentro de lo que es la práctica de la medicina convencional, ¿no? En la actualidad existe una base científica que apoya la eficacia de muchos productos fitoterápicos para determinadas indicaciones. Entonces, sí, sí se reconoce, ¿no? Por ejemplo, si ustedes me dicen, para el sistema urinario yo puedo utilizar, por ejemplo, lo que es la cáscara de piña, puedo utilizar la cáscara de papa, puedo utilizar de repente la cebada, puedo utilizar la penca de tuna, puedo utilizar la cola de caballo, ¿no? Viene a ser de manera natural lo que muchas personas pueden utilizar para poder eliminar las toxinas que existen en el sistema urinario. Pero de las que he mencionado, miren, la piña, la cáscara de papa, lo que es eh, la penca de tuna, mencioné otra más, si no me equivoco. Mencioné lo que es, la cebada Cola de y lo que viene a ser la cola de caballo. ¿Cuál creen ustedes que sea la que se ha estudiado de manera científica y que podría entrar en lo que es la fitoterapia? Cola de caballo, cola Miss. de caballo, Exacto. Muy bien, cola de caballo claro. tiene. La cola de caballo ya tiene previos estudios científicos y por lo tanto sí está incluido. Lo demás que les he mencionado, como la penca de tuna, la cáscara de piña, la cebada, ¿no? Y la cáscara de papa, son procedimientos que también se aplican, pero que están considerados como empíricos. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente se aplican a la práctica, nada más, pero no hay ningún documento ni tampoco estudios previos que puedan certificar y verificar su eficacia. ¿Ya? El lugar que debe ocupar la fitoterapia en terapéutica debe ser aquel para el cual ha demostrado su utilidad. O sea, lo que les estoy mencionando, ¿no? Debe comprobarse verdaderamente que eh, debe comprobarse verdaderamente que es útil, ¿no? La eficacia se consigue solo con el uso adecuado de los preparados fitoterapéuticos. O sea, no podemos abusar. El hecho de que ya haya sido comprobado científicamente no significa que estos productos sean eficaces contra más se utilicen o en mayor cantidad o en mayor dosis. No, no es así, ¿no? Es un pensamiento bastante errado porque recordemos que igual que cualquier sustancia, que cualquier preparado o cualquier elemento, si se utiliza demasía o se utiliza muy concentrado o durante un tiempo muy prolongado, puede también afectar o puede generar reacciones adversas, ¿ya? Listo, entonces hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta a lo que se refiere a las indicaciones, así como a la forma de administración, ¿no? Teniendo en cuenta sus posibles contraindicaciones, efectos secundarios e interacciones, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta todo, todo, absolutamente todo. Como por ejemplo, si yo les digo, ustedes pueden tomar la flor de Jamaica para poder reducir colesterol, triglicéridos, la azúcar en la sangre. Sí,
está bien, es perfecto, pero hay que saber qué cantidad hay que tomar, por cuánto tiempo, un día, 2 días, una semana, cuántas veces al día, cuál va a ser su frecuencia, qué es lo que puede generar si yo me excedo de la cantidad preparada, qué puede pasar si yo lo uso por un tiempo muy extenso. ¿Qué puede suceder si yo lo tomo con algunos medicamentos o con otro tipo de plantas? ¿No? Entonces, todo eso, al igual como les mencionaba, al igual que los medicamentos. Principios activos. Así como un medicamento, la fitoterapia también se basa en los principios activos. Pero ¿qué cosa viene a ser un principio activo? Es la sustancia vegetal que está dotada de propiedades curativas o que tiene una actividad farmacológica. Estos principios activos han sido estudiados y extraídos por diferentes métodos, ¿no? Entonces, el principio activo viene a ser la base en la cual se encuentran las propiedades curativas, en las propiedades del tratamiento, ¿ya? Y esto a lo largo de los años se ha ido extrayendo para poder agregarlo o para poder incluirlo en los medicamentos que nosotros conocemos, como las tabletas, cápsulas, jarabes, ampollas, ¿no? Entonces, pero en la fitoterapia sí se toma en cuenta de manera más natural. Hay que considerar que también existen las drogas vegetales. Droga no solamente viene a ser la marihuana, la cocaína o drogas artificiales como el LSD, no, el opio, ¿no? Todo medicamento, todo fármaco posee una droga, pero en este caso viene a ser una droga vegetal. Las plantas, partes de las plantas, algas, hongos o líquenes, ya sean enteros, fragmentados o cortados sin procesar, generalmente desecados o frescos. O sea, miren en cuántas formas se pueden utilizar estas drogas vegetales, ¿no? Listo. Entonces, existen muchas formas por las cuales nosotros podemos obtener estas drogas vegetales, ¿no? Ya sea frescas, por ejemplo, en la fitoterapia, muchos utilizan las partes de las plantas frescas, ¿no? O, por consiguiente, también en muchos casos se utiliza desecadas, ya secas. Inclusive, cuando están secas, se conserva mejor este principio activo, se conserva mejor la propiedad que tiene esta planta. Como por ejemplo, si nosotros comparamos una infusión de manzanilla hecha por las flores frescas o por las flores secas, es mucho mejor por las flores frescas, perdón, secas. Y en el caso de la hierba luisa, sus hojas pueden ser mucho más aromáticas o mucho más efectivas cuando son frescas, ¿no? Entonces, también se utiliza desecadas, o sea, secos, ¿no? Guardados, también.
O sea, no, eso no quita de que hay personas que lo utilicen de diferentes formas, ¿no? Pero como les vuelvo a repetir, pues a veces nosotros podemos utilizarlo de diferentes maneras. También se consideran drogas vegetales ciertos exudados que no han sido sometidos a un tratamiento específico. No sé si ustedes habrán escuchado acerca de la planta de la vida. Sí, Miss. Por ejemplo, en el caso Sí, de maestra. esa planta, ¿cómo se utiliza? ¿Alguien sabe cómo se ¿Planta utiliza? de ¿Qué es qué lo que dijo se Miss? utiliza de la Lágrimas. planta? Miss, es de La la resina, hojita que se maestra. corta más claro, sale como una leche. Ujú, exacto. Que se va a echar 2 o 3 gotitas y se diluye en agua, ¿no? Entonces, eso vendría a ser, por ejemplo, un exudado. Ahí nosotros podemos tener también, obtener esas propiedades. Preparados fitoterápicos. Tenemos los medicamentos de plantas medicinales, medicamentos sometidos a prescripción médica, medicamentos susceptibles de publicidad dirigida al público en general y los que son sometidos a registros mediante proceso simplificado. Y otros preparados de plantas medicinales como los complementos alimenticios y los productos sanitarios. A ver, vamos a explicar un poquito de cada uno, ¿ya? Por ejemplo, tenemos los medicamentos sometidos a prescripción médica. Existen muchas plantas que se utilizan en la actualidad como complemento y que son prescritos por medicina complementaria, ¿no? Por ejemplo, em, ustedes van a encontrar, por ejemplo, varios de ellas, como es el caso de la uña de gato, del guira guira, el sacha inchi, ¿no? Entonces ya vienen empaquetados, pero vienen en su versión o vienen en su presentación natural. Claro, desecadas, pero en su forma natural, ¿no? Medicamentos susceptibles de publicidad dirigida al público en general. Este tipo de medicamentos pueden ser, por ejemplo, los que se utilizan em, para hacer cápsulas, para hacer tabletas. Por ejemplo, ustedes saben que existen muchas empresas naturistas, ¿no? Y que utilizan, pues, estos medicamentos a base de plantas medicinales. Y los que están sometidos a registro mediante proceso simplificado. O sea, ya tienen un registro sanitario, tienen todos los códigos y que aquí, bueno, lo que se hace viene a ser pues solamente utilizar una mínima parte o extraer el principio activo de las plantas, ¿ya? Otros preparados de plantas medicinales como los complementos alimenticios, que se recomiendan muchísimo, los productos sanitarios también, o sea, productos que ya vienen previamente empaquetados, ¿no? Que no solamente son para consumo humano, sino también se pueden aplicar de manera tópica, o sea, no solamente se ingieren, sino también pueden utilizarse de manera externa. Lo que se quiere de este tipo de tratamientos fitoterápicos vienen a ser 3 características principales: calidad, seguridad y eficacia. Calidad. Se evalúa según las especificaciones descritas en farmacopea. ¿Qué significa? Que hay o existe una rama de la farmacología en donde se basa solamente en el estudio de las plantas, nada más. O sea que ahí es donde se obtiene o se busca la mejor calidad de las plantas.
Seguridad. Queda garantizada la seguridad de estos medicamentos fitoterápicos por diferentes factores. Uno, las evidencias. El hecho de que los que investigan están recolectando esa información, están recolectando todas las personas, los testimonios de todas las personas que han sido beneficiadas por este tipo de plantas o de este tipo de tratamiento, los estudios, el uso, la constatación, la ausencia y su sometimiento. ¿Qué quiere decir? Que investigan todo, ¿no? Investigan desde lo mínimo. Inclusive hacen comparaciones con algunos grupos en donde sí se les administra este tipo de tratamiento a base de plantas y otro en donde no se utiliza las plantas, ¿no? Para ver o para poder comparar cómo, si es verdadero el, el beneficio que tienen, ¿no? Esas plantas. Eficacia. Se dispone de la evidencia científica de la misma en relación a determinadas indicaciones terapéuticas que abarcan un importante número de situaciones patológicas. La eficacia, ¿dónde es que se verifica? Se verifica en laboratorios. Se hacen los estudios necesarios, inclusive a través del microscopio para poder, o de destilado y otros procesos para poder obtener, ¿no? La parte principal de la Ensaladita, planta y así, ensaladita mejor. a ver, por favor, ese audio y lo que se hace es hacer estos procedimientos y de esta manera pues se obtiene, ¿no? Y se relaciona o se ve para qué tipos de enfermedades se pueden utilizar, ¿no? Listo. Entonces, existe la evidencia, existe. Y no solamente la experimentación o la investigación de una sola persona, sino de un grupo numeroso de personas. A ver, vamos a ver las formas tradicionales de uso en fitoterapia. Una de ellas y la más común viene a ser las infusiones, ¿ya? Las infusiones vienen a ser donde se mezcla la droga triturada o la planta, ¿no? Triturada con una pequeña cantidad de agua a temperatura próxima a ebullición y dejando en reposo unos 15 minutos. Es el procedimiento convencional de preparación de tisanas. A ver, vamos a explicarlo de una manera más sencilla. ¿Cómo se hace una infusión? Fácil. Colocas un poco de agua al fuego, esperas a que hierva y al momento de bajar recién le vas a colocar la planta o la parte de la planta que tú deseas utilizar. Se deja reposando entre 10 a 15 minutos y después se cuela. No se deja remojando más tiempo porque lo que va a ocasionar es que esta sustancia se concentre demasiado, ¿no? Entonces, ojo, de 10 a 15 minutos se cuela y se retira, obviamente, la parte de la planta, ya sea raíz, tallo, hojas, ¿no? Muy bien. O flores. Esos vienen a ser las infusiones, ¿ya? Cocimiento. Se obtiene por la acción del agua a temperatura de ebullición sobre las drogas. ¿Qué quiere decir esto? Que junto con el agua, en el momento que vas a colocar el agua, también colocas la planta, ¿no? Y junto con el agua va a hervir la planta. Y después cuando ya parte la ebullición, se deja hervir unos cuantos minutos y la, se apaga el fuego. Entonces ahí eso viene a ser cocimiento o cocción, ¿ya? Maceración. En el caso de la maceración,
Se realiza mezclando la planta con el disolvente en frío y dejando la mezcla en contacto durante 10 días. ¿Ya? Posteriormente se filtra. O sea, aquí ya es un macerado. ¿Por qué? Porque pasa más del tiempo o es un tiempo bastante prolongado, son 10 días, ¿no? Que se deja especialmente a la sombra, para que el sol no lo deteriore, para que el sol no lo, eh, bueno, no lo caduque, ¿no? Porque hay algunas plantas que no son específicamente para el sol. Y digestión es un tipo de maceración a temperaturas medias. O sea, lo que se hace es colocarlo al fuego a unos 55 grados centígrados, o sea, a mitad de punto de ebullición, y se deja, ¿no? O sea, primero se coloca al fuego a 55 grados centígrados, se deja enfriar y se deja por 10 días. ¿Por qué es el calor? Porque hay algunas plantas que brotan o que expulsan sus propiedades con el calor, ¿no? Ahora, no es punto de ebullición. ¿Y por qué no es punto de ebullición? Porque no llega hasta hervir, por decirlo así. Porque si se hierve, lo que va a suceder es que esta propiedad se va a perder, ya se va a perder. Clasificación de las plantas medicinales para diferentes patologías. Plantas con acción inmunoestimulante, plantas con acción sobre el aparato digestivo, plantas con acción sobre el aparato cardiovascular, plantas con acción sobre el aparato respiratorio, plantas antirreumáticas y antidolorosas y plantas a nivel del sistema nervioso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de de las plantas del sistema nervioso tenemos la manzanilla, tenemos el toronjil, tenemos varios, ¿no? Que pueden ser beneficiosos. Y así, eso es lo que nosotros vamos a trabajar en las siguientes semanas. Por eso es que yo les pedía que ustedes se agruparan, ¿no? Para poder designarles cuál va a ser la fitoterapia que les va a tocar. Ya con el conocimiento previo en el cual pues hicieron a través de cada uno, a través de las plantas, a través de lo que viene a ser la explicación. Vamos a ver ahora las recomendaciones que se dan en fitoterapia. A pesar de que la fitoterapia ya es una ciencia, los avances son tan evolutivos que podemos obtener siempre un nuevo resultado en los medicamentos y por ende también en las personas que utilizan los medicamentos. Es por ello que hay que tener en cuenta 4 puntos muy especiales. A ver, recordemos que todo va evolucionando, todo va cambiando. Por lo tanto, en los últimos años también se ha ido aceptando lo que es la fitoterapia, ¿no? Y por lo tanto debemos aprovecharlo al máximo porque van a seguir los estudios científicos y la tendencia es de que se aplique más que todo lo natural. Para ello, ya nosotros hemos hablado, hay que tener en cuenta las contraindicaciones, o sea, en quienes no deben ser aplicados o en quienes no deben ser administrados. Después lo que es las precauciones. ¿Qué es lo que puede, no, pasar? ¿Qué es lo que puede suceder si yo me consumo algún elemento, alimento
a base de forma natural o de repente. Después tenemos los efectos secundarios. Dentro de los efectos secundarios, nosotros podemos identificar que toda planta puede generar algún efecto. No es en todas las personas, no se da en todas las situaciones, pero sí están presentes, están latentes, ¿no? Como por ejemplo en algunos casos puede provocar diarreas, vómitos, náuseas, puede provocar dolores de cabeza, puede provocar de repente dolor abdominal o presencia de flatulencias, ¿no? Entonces puede suceder. Eh, o tener la sensación de que no se avanza. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que los niños, por ejemplo, en el caso de los niños, hay que tener mucho, mucho cuidado para poder utilizar ciertos medicamentos, ¿ya? Y tenemos lo que viene a ser ujú, las interacciones. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la valeriana es muy buena para el sistema nervioso. Uf, es muy, 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 muy buena. Pero lo malo es que eh, puede generar interacciones. O sea, si esta valeriana se toma con medicamentos para la presión o medicamentos para la ansiedad, puede haber un choque o un shock. La persona puede entrar en una reacción, ¿no? Entonces, no se debe de utilizar con otros medicamentos, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Precaución con las plantas medicinales. No usar plantas desconocidas por su acción, cerciorarse de que haya un diagnóstico cierto de la afección, porque no es usar tampoco por usar las plantas, sino que hay que verificar que verdaderamente esa persona tiene ese diagnóstico, ¿no? Cuando se usa alguna planta, informarse detalladamente sobre la misma. No dejarse llevar muchas veces por lo que las otras personas dicen. A veces, ¿qué sucede? A veces nosotros nos dejamos llevar por quizá un familiar, algún conocido que ha tomado esas plantas. Claro, a esa persona de repente no le ha ocasionado ningún problema, ¿no? Pero imagínense a otras personas sí puede provocar reacciones, ¿no? Antes de usar en gran cantidad, experimentar con pequeñas dosis, porque pueden tener alguna reacción alérgica. No lo sabemos. Durante el primer día de tratamiento puede ocurrir una sensación de malestar. Tener en cuenta cuáles son las plantas prohibidas, ya sea para las mujeres embarazadas, para los niños y para los ancianos, porque sí, también tiene sus restricciones, ¿no? Por ejemplo, tú no le puedes dar una planta en exceso a niños o a adultos mayores, o mucho menos a mujeres gestantes, porque pueden generar, pues, quizá alguna amenaza de aborto, ¿no? Tomar en cuenta los efectos adversos y la interacción que puede tener con otras plantas o con otros medicamentos. Toda terapia realizada con plantas debe hacerse bajo la supervisión del especialista reconocido, ¿no? Puede ser el mismo médico, porque como les mencionaba, se está utilizando lo que es la fitoterapia con el naturópata, el botánico. Bueno, aunque es cuestionable, porque no todas las personas que suelen llamarse
chamanes vienen a ser pues exactos o vienen a ser verdaderos, ¿no? Que han de repente han obtenido esos conocimientos desde eh, puede darse en otros eh, simulando que son los adecuados para poder recomendar estas plantas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Recomendaciones generales para la recolección de las plantas. Una de las características es que debe ser o debe realizarse al final del periodo de crecimiento activo. Eso quiere decir que no vamos a cortar las plantas desde que son muy pequeños, ¿no? Tienes que estar ya grandes. Listo, entonces, como les decía, no pueden ser las plantas pequeñas, ¿no? Sino de preferencia grandes. Antes de que empiece la floración. ¿Por qué? Porque ustedes saben de que las flores, si ustedes la cortan cuando están las flores, entonces puede haber una depredación, porque las flores en los pistilos tienen para que estas plantas puedan renovarse, ¿no? Acuérdense que las plantas vienen a ser un producto natural renovable. Podemos evitar que las personas lo depreden, lo desaparezcan, ¿no? También los días lluviosos se deben evitar porque las plantas se mojan y pueden formar moho. Los días soleados son los más propicios. Tampoco es conveniente que haga mucho calor, porque si no las plantas se deterioran. No recogerlas en áreas de mucho tráfico. ¿Por qué? Por la contaminación, también por por la proliferación de microorganismos, ¿no? A veces ustedes saben que las plantas que están cerca de donde están el recorrido de los autos, sus hojas se llenan de smog. Entonces, esa planta ya no es apta o no es adecuada porque no va a formar el principio activo correcto debido a que no puede ingresar la luz del sol correctamente a sus hojas. Evitar campos tratados con agroquímicos, a veces con los pesticidas o sustancias demasiado fuertes, ¿no? Esto se impregna la planta, inclusive hasta la raíz, y puede generar intoxicación en las personas. Evitar las zonas contaminadas por los animales. Esto quiere decir por sus heces, ¿no? Por la presencia de parásitos, sobre todo. Recomendaciones para recolectar las hojas antes y durante la floración. Miren, es muy diferente. Aquí mientras nos da ciertas recomendaciones generales, aquí ya pasamos a algo más específico. Antes y durante la floración. Eso quiere decir que también se da, por ejemplo, en las plantas jóvenes no menores de 2 años, ¿ya? Descartar las hojas amarillas o manchadas también. Recolectarse antes de que salga el sol cuando el rocío se haya evaporado. Ustedes saben que muchas veces durante la madrugada baja la nubosidad y se forma la famosa neblina. Y esta neblina puede generar ciertas gotas pequeñas que se llaman rocío. Se recolecta cuando este rocío ya se haya evaporado. No queremos tener las plantas mojadas, ¿no? En el caso de lo que son las flores, debe recolectarse las flores cuando recién están abiertas, antes de la fructificación, o sea, antes de que exista o empiecen a salir los frutos
y así se aprovecha la mayor cantidad de pétalos, porque si no, después de eso se caen, ¿no? Recolectarse preferiblemente en forma manual, evitar las marchitas y atacadas por insectos. En el caso del tallo, la planta debe haber alcanzado su madurez total. No cortar, ahí se repite, ¿no? No cortar las plantas pequeñas. Los cortes deben hacerse en forma vertical, nunca horizontal. Miren aquí, por ejemplo, en la caña de azúcar lo cortan de una manera vertical, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda seguir creciendo. Nace un brote de ahí y al unirse con el tallo anterior se vuelve más fuerte. Los, utilizar herramientas cortantes limpias y afiladas. O sea, tienen que salir de un solo tajo. No pueden, no pueden utilizar herramientas que estén aserradas, que no tengan mucho filo, porque eso también va a generar o va a afectar también a lo que es el tallo, ¿no? En sus propiedades. En el caso de los frutos y semillas, los frutos carnosos se recogen cuando están maduros, ¿no? Como el níspero, la uva. Los frutos secos se retiran o se recogen al comenzar o ponerse amarillos, el cielo, ¿no? Los dehiscentes antes de que abran espontáneamente. Las semillas se recolectan al secarse la planta o en el momento en que sus principios activos están en su punto óptimo, o sea, cuando está seca, ¿no? En el caso de la raíz, debe extraerse durante el periodo de reposo vegetativo de la planta. En ese momento, los principios activos de la planta están en mayor concentración. ¿Qué raíces nosotros utilizamos? Por ejemplo, se utiliza la raíz de ginseng, ¿no? Se utiliza bastante. Listo. Aplicación de las plantas medicinales y sus principios activos. Por ejemplo, por su actividad farmacológica, es terapeuta de prevención y de investigación. Pues eso quiere decir que estas plantas medicinales pueden ser, o pueden tener un tratamiento, pueden prevenir las enfermedades y pueden permitir investigar si es que esa enfermedad tiene alguna cura por medio del uso de las plantas, ¿no? Por su valor nutricional o fisiológico. Alimentos pueden ser plantas perdón, alimenticios y funcionales. Por otras propiedades organolépticas, o sea, eso quiere decir que genera un beneficio a todo el órgano, físico-químicas, que genera un bienestar en lo que viene a ser la parte química de nuestro cuerpo, que vienen a ser las sustancias como las hormonas, ¿no? Aquí tenemos lo que es en farmacia, alimentación, cosmética, perfumería, ¿no? Ustedes saben que inclusive hasta los perfumes pueden variar de acuerdo a el tipo de al tipo de humor que tiene la persona, ¿no? Puede variar. En algunos huele normal, podría decirse, como es el olor original, en otros no. ¿Ya? A ver, voy a dejar de compartir porque se me ha no he compartido el audio.
¿Se puede ver? Sí, ¿no? Sí, sí se ve. Ok, sí se ve. Ya, ok, a ver, vamos a ver este video. ¿Qué es la fitoterapia? La fitoterapia la podemos entender como el uso de plantas o algunas partes de ellas para llevar a cabo fines terapéuticos. Su historia se remonta incluso a hace unos 3000 años antes de Cristo, por unas tablillas de arcilla en los sumerios, pero en sí su uso lo encontraremos desde hace unos 5000 años antes de Cristo, aunque quizás sea aún antes, como vemos pues tiene una larga trayectoria. Las plantas desde siempre parece ser que han sido utilizadas con fines terapéuticos por muchos sanadores de todo tipo de nivel cultural, ya que está reconocido que las plantas aportan no solo nutrientes, sino la capacidad tanto de curar como de envenenar. Evidentemente, el hombre ha ido experimentando su poder a base de intoxicaciones, pero también de la observación, estudiando sus acciones curativas. Tenemos que reseñar que algunos principios activos poseen bajo margen terapéutico y pueden resultar tóxicas en dosis muy pequeñas. Aspectos a tener en cuenta con la fitoterapia. Principio activo. Es toda sustancia que esté dotada de actividad farmacológica. Droga. Es la parte o partes de la planta que contienen la mayoría de los principios activos y que contienen en la proporción adecuada la parte curativa de la planta a usar. Fitocomplejo. Es el conjunto de los principios activos que tiene una droga. Planta medicinal. Es todo vegetal que posea principios activos, con una actividad farmacológica, que puede ser aprovechada para fines terapéuticos. La fitoterapia no la podríamos entender como una moda pasajera, sino como un método que nos aporta beneficios, siendo una importante fuente de investigación. Pero todo lleva su proceso. En la fitoterapia el proceso sería el siguiente, en referencia a su dosificación. Infusión. Está considerada una de las formas de administración de más uso. La forma de prepararla es sencilla. Se cogen aproximadamente unos 3 o 5 gramos de la planta, una cucharada por cada 100 mililitros de agua, una taza. Luego en un recipiente se pone el agua al fuego, se echa la planta, se tapa el recipiente y se deja macerar durante 3 o 5 minutos. Seguidamente se filtra, se endulza y se toma caliente y recién preparada. Las partes de uso para este proceso serán las partes blandas de la planta, hojas, flores, etc. Y normalmente la posología es de 2 o 3 tazas al día. Decocción. Aquí se cogen 3 o 5 gramos de planta por cada taza. Luego en un recipiente se pone a hervir el agua y cuando se rompa se echa la planta, se tapa y se deja de 5 a 20 minutos, según veamos el caso. Luego para terminar se apaga el fuego y se deja macerar durante 15 minutos. Seguidamente se cuela, se endulza y se toma caliente. En este caso las partes más adecuadas para este proceso serían las partes duras de la planta, es decir, raíces, cortezas, etc. Tintura. Entendemos por tintura una mezcla muy concentrada de licores alcohólicos y hierbas. En esta ocasión, se ponen las plantas en un recipiente y se cubren con vodka, con una proporción de 1,5. Luego se tapa y se deja reposando 2 semanas, eso sí, agitando 2 veces al día. Seguidamente, para terminar, se cuela con una gasa y se guarda en una botella de vidrio, pero tiene que ser de vidrio oscuro. Como puedes ver, la fitoterapia es un mundo realmente apasionante. Listo, chicos. Entonces, eso es en cuanto a lo que es fitoterapia, ¿ya? Bueno, ya como ustedes habrán podido observar, nosotros vamos a trabajar prácticamente con las plantas que ustedes han expuesto, pero van a, van a necesitar agruparse. Necesito que ustedes me envíen a través de su delegada lo que viene a ser los integrantes del grupo, aproximadamente 6 a 7 integrantes por la cantidad de alumnos que son, para poder así asignarles el sistema que les toca, ¿ya? A más tardar, si es posible, el día de mañana, para poder designarles y la próxima exposición sería el próximo viernes. A ver, voy a tomar asistencia ya. A ver, Sauta.
Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Altamirano Trevejo. Presente, mis buenas noches. Buenas noches. Arroyo Flores. Presente, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Bustamante. Bustamante. Presente, maestra, buenas noches. Justamente, presente. Buenas noches. Bustos Arce. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Chávez Lucas. Chávez Lucas. Buenas noches, Miss. Presente, Chávez. Buenas noches, noches. Miss. Ujú. Presente. Ok, muy bien. Contreras Gutiérrez. Cordero Pérez. Presente, mis buenas noches, Cordero. Contreras. Ah, Cordero, ok. Cordero, Miss. Cuyubamba. Profesora, buenas noches, presente. Buenas noches. Gallardo. Maestra, disculpe, Gallardo me comentó que estaba sin batería y fue a recoger Miss, al buenas colegio noches. su hijo. Usted, por favor, me podría considerar mi asistencia. No había escuchado mi asistencia, por favor. No sé quién me está hablando. A ver. Mm, A ver, ya. ¿Qué me decías, hija? Que Gallardo estaba sin batería. Ah, ya. Gallardo quedó sin batería. El motivo es de que fue a recoger a su hijito al COAR Ujú, y bueno, ellos no salen, pues, ¿no? Hasta que la mamá no vaya. claro. Seguramente se le apagó y ya Mm, no pudo responder a la lista. Sí estuve en clases un momento y después ya me mandó captura de que su batería estaba en 6, ya no dio. ya, ok, muy bien. Gómez Salas. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Guevara. Guevara Zabaleta. Herrera Pastor. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Hilario Laiza. Hilario Laiza. Guamaniel Vites. Guarzoca Paso. Presente, maestra. Buenas noches. Buenas noches. La Bansurita. Profesora, buenas noches, presente. Buenas noches. López Adriano. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Navarro Raimundo. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Palacios Carguanira. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Quispe Hacha. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Quispe. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Requejo Herrera. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Rodríguez Rosales. Presente, maestra, buenas noches. Buenas noches. Rodríguez Valdivia. Saldívar Carrera. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Sánchez Vilca. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Solano Canales. Solano Canales. Terrones, Terrones Muñoz. Presente, Terrones, maestro. Buenas noches. Toledo Bernal. Buenas noches, mi presente Toledo. Buenas noches. Tolentino. Presente, Miss Tolentino. Buenas noches. Buenas noches. Torres Vargas. Vargas Piones. Vicerrependezú. Vicerrependezú. Villafranca.
Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Villarlozano. Presente, Miss. Buenas noches, Villar. Buenas noches. Villarreal. Miss, mi compañera me pidió que le justificara su asistencia porque está internada en el hospital. Incluso me envió una foto, Miss. Me dijo que le Villarreal. comentara. Sí, Villarreal, Miss. Ya, ok. Después le comentas que tiene que justificar, ¿ya? Ya, Miss, yo la hago presente. Ok, gracias. Yulgo. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Zapata. Zapata. Puma Sabayani. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Ibarra. Listo. A ver, por Buenas favor. noches, Miss. Estoy acá. Ibarra. Ya, listo. Buenas noches, Miss. Buenas noches. A ver, por favor, me gustaría saber quiénes faltan en la asistencia. Levanten la mano. Listo, muy bien. Entonces, como les vuelvo a repetir, por favor, tienen que formar grupos de 6 personas o de 7 a más tardar hasta mañana para poder designar los temas que van a empezar a exponer la próxima semana, ¿ya? Como viene a ser una agrupación de plantas por sistema, por ejemplo, sistema nervioso, neuro, sistema muscular, sistema inmunológico, sistema respiratorio, digestivo. Entonces, tiene que ser un poco más amplio. Por eso es que es importante de que ustedes formen su grupo, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces, vamos a seguir trabajando ya el día martes, ¿ya? Eh, por favor, apaguen su audio para que puedan entender. Entonces, ya forman a través de... Ya, vuelvo a repetir. El viernes empiezan a exponer, pero por favor es importante que manden sus grupos, ¿ya? Ya nosotros vamos a empezar a trabajar por sistemas. Entonces, por lo tanto, las propiedades, como les dije en un inicio, las propiedades que ya ustedes conocen de las plantas que han expuesto, entonces ahora solamente se van a reunir prácticamente, ¿no? Entonces, esto va a hacer que el aprendizaje sea un poco más fluido y sea un poco más fácil, más sencillo. Y así ya no tengan esa sensación de que al abarcar la fitoterapia sea muy amplio o sea complicado. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, hasta aquí terminamos el día de hoy. He dado en la primera parte la introducción de lo que es fitoterapia. Ahora a ustedes les toca, ¿no? Por sistemas. Listo, muy bien. Entonces Miss, Diga. disculpe. Sí, dime, Ibarra. Disculpe que lo corte. ¿Se acuerda que tenía que exponer hoy o le dejamos para la otra semana, Miss? No sé. Para el día martes. Sí, estaría bien. Para Ya, el día martes, ¿ya? ya, Miss. Ya. Listo, muy bien. A ver, listo. Entonces, con esto terminamos el día de hoy. Ya nos encontramos el próximo martes, ¿ya? Que tengan muy buenas noches Miss, y por buen fin de favor, me semana. considero mi asistencia, Miss, por favor, soy Isabel Bendezú. No podía activar el audio porque estoy en la calle. Ya, Vicerrel. Ujú. Listo. Entonces, buen fin de semana, chicos. Cuídense. Buenas noches, Miss. Buenas noches.